si esto va más, ¿vamos a poder continuar? Lo que no voy a estar enfadado todo el día. ¿O quieres que esté enfadado todo el día? No. ¿O quieres que esté todo el día pegando botes? Pues no. Pero tú no puedes pretender hacer lo de tu plan y lo que te dice y lo que te dice aquel. No se puede tanto. Así es como discutimos y como nos enervamos. Somos José y Víctor, una pareja que viaja en autocaravana con sus dos gatos, Linet y Lía. Bienvenidos a nuestra serie de capítulos por La Rioja. ¿Nos acompañáis? Llegamos y aparcamos en Briones. Ponemos rumbo a visitar su población, dirigiéndonos al casco urbano que se encuentra en alto para disfrutar de sus vistas y acudir a la información turístico que se encontraba en la Casa de Cultura. Visitamos la población. Pusimos rumbo al Palacio de San Nicolás, donde nos esperaba una interesante exposición. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Visitamos su iglesia. Uno de los pueblos más bonitos de España. Pues hemos visitado Briones, que es uno de los pueblos más bonitos de España, está catalogado como tal. No nos lo queríamos perder, la verdad, estaba un poquito más arriba de donde estábamos nosotros destinados a hacer el planning, pero hemos querido visitarlo. Es un pueblo tranquilo, es un pueblo empedrado, de los que nos gustan. Es un pueblo que en una mañana lo puedes ver perfectamente, porque lo más importante está todo reunido en el casco histórico. Es un pueblo en alto, es verdad que hay algunas cuestas que subir, y bueno, yo lo que más destaco de él es que ha sido un pueblo, pues eso, la tranquilidad se nota, el paisaje con su río, no sé, demasiada tranquilidad aquí. Yo creo que tiene que ser un sitio para los que buscáis como nosotros sitios así tan idílicos. Me parece un acierto, me parece que es muy bonito. Y bueno, nosotros tenemos la intención de visitar alguna bodega. No sabemos si va a ser en este pueblo, si va a ser en alguno otro que tenemos destinados a ver en estos días, en este viaje. Pero queremos visitar una. Creo que la gente nos va a decir: estáis en La Rioja y no vais a visitar una bodega. Pues lleváis toda la razón del mundo, tenemos que visitar una. Es verdad que yo ya he estado en una bodega trabajando, incluso en la zona de Alicante, pero la típica bodega de esta zona tiene que ser emblemática y hay que verla. Así que creo que vamos a visitar, si no hoy, en alguno de los próximos capítulos, alguna bodega y comprar algún vinito, que nosotros somos mucho de vino. Aquí donde estamos en Briones estamos aparcados en un parking, pero muy cerca de aquí, a 3 kilómetros, está el pueblo de San Vicente. Lo dejamos aquí abajo, no me acuerdo muy bien cómo se dice el pueblo. Y hay una área en la que para la gente, para moverse, pues estamos bien, porque tenemos un área. Allí hemos visto que aquí cerca está una de los del vino, iremos a verla. Y aparte también hay sitio para aparcar, en la que no hay ningún problema para nosotros, para vehículos grandes y demás. Y hay que decir que el pueblo merece mucho la pena venir porque es empedrado. Sé que está arriba del todo, pero la iglesia por dentro, a mí me ha encantado la iglesia. Una de las iglesias que hemos visto más bonitas que hay. Y empezamos con la vida van life. La vida van life, que es la tercera parte del contenido de nuestros vídeos. Problemas.
Gatitos, gatitos. ¿Qué ha pasado? Que están comiendo más de lo normal. ¿O que alguien ha gestionado la comida para 10 días bastante justita? Porque en 4 días ya se han comido un cacharro y les queda otro y nos quedan 6. Y yo le digo, son 2 gatos, tenemos bastante. Y dijimos los dos, pues yo creemos que sí. Y nos hemos dado cuenta que un viaje de 10 días, pues 2 gatos no tienen suficiente. Porque 2 gatos, si tú se lo hubieras acostumbrado desde el primer día a comer sus raciones como tienen que comer y no tener 24 horas al día a disposición de comida, pues igual sí que tendrían suficiente. Que eso sí que yo le Pero como los han malcriado desde pequeños... ahí no me quita mi culpa, porque el que le deja el buffet libre de comida 24 horas eres tú. Mira, el tío cómo sabe que estamos hablando de él, ¿eh? Vale, siguiente cosa, la comida, pues bueno, ya la solucionaremos. Nos queda un cacharro igual entero como el que tienes en la mano. Ya lo racionalizaremos. Me imagino que nos vamos a ir moviendo, encontraremos algún sitio que venda. Eso es, ya hemos preguntado en uno, pero no tenían, así que tenemos un sobre de comida húmeda más. Intentaremos jugar con eso y vamos con lo que te ha pasado. Y me ha pasado, que lo voy a enseñar aquí, pues que me han salido unas picaduras. Hay que decir que en una de ellas esta mañana me ha salido como pus. La farmacia me ha dicho que cree que son picaduras de pulgas. Lo bueno que los gatos tienen la pipeta de le muerde la pastilla, en la que si hemos tenido pulgas aquí en la caravana, pues ellos están exentos, pero no sé. No me gusta nada, me cuece y me querían quitar el día de los baños, pero resulta que cuando ya me metí en los baños ya lo tenía. Y yo tengo una alergia de caballo, y es que... Y eso me diréis, que qué tontería, si tienes alergia a los gatos, tienes alergia a todos los gatos. Bien, pues yo tuve a Linet durante un año entero y yo no tuve alergia. La alergia se me despertó en el momento que llegó a nuestra vida la segunda gata. La segunda gata tira de pelos por un tubo y eso el José no me lo puede negar. Vamos, le peinas 3 veces, la cepillas 5 veces y sigue sacando roles así de gordos. Dicen que el que da alergia suelen ser los machos. En este caso es al revés, el macho es el que no me da alergia a mí y la hembra, que es ella, que suelta tanto pelo, es la que me da alergia. Yo he viajado con Linet y no tengo alergia. Y es verdad que por la noche se me entapona la nariz, me salen pitos en el pecho y es desde que está ella viajando con nosotros ahora tantos días. Los primeros días no lo notas porque no va dejando pelo, pero conforme van pasando los días se acumulan pelos suyos en todas partes y aunque los quitemos siempre se quedan. Y como esto está cerrado y es un espacio tan pequeño, es verdad que tengo un poco de susto en el sentido de terminaré el viaje bien, terminaré el viaje sin tener que decir vámonos porque es que me estoy ahogando, es que ya no puedo más. Así que bueno, vamos a intentar todos los días sacudir lo que son las superficies de arriba, que es donde ellos se mueven, barriendo, cepillándola. Es verdad que no se ducharon, que tendríamos que haberlo hecho antes del viaje. Tenemos una loción, el Betrider no lo estamos utilizando. Lo llevo bien, pero es verdad que bueno, tengo un poco de cosilla de decir, si esto va más, ¿vamos a poder continuar? Pastita. Hoy va a ser con tomate, ¿eh? Te lo digo porque tú eres el de la nata. Tú eres el de la nata. Que no se diga que es que yo quiero comer siempre. Sí que vaya que yo soy el guarro de la pasta, pero tú eres el guarro de la nata. Así que hoy, tomate. Mira cómo te callas, porque no te apetece, te está cagando alguno de ellos. Otra vez, madre mía, si es que no paran de ir al baño todo el rato. Que ha ido esta mañana a las 7 de la mañana. Joder, pues igual que tú, y a lo mejor luego vas otra vez. José, es que, de verdad. Madre mía, ¿sabes tú para tener hijos, sabes? Si con un gato te cuesta... Imagínate un perro que lo tienes que sacar 3 veces a la calle mínimo. Yo no sé. Chicos, hoy voy a hacer una pregunta. Y de los destinos que nosotros tenemos, una tira de vídeos ya, ¿a cuál habéis ido? ¿Y cuál os ha impactado más después de haber ido? Me imagino gracias a nuestra recomendación. ¿Y por qué tiene que ser tu recomendación? No, porque, no, ya, pero no. La pregunta debería de ser: ¿qué destinos habéis visto en alguno de nuestros vídeos que os hayan hecho ir a vosotros? Exactamente, eso es lo que yo me quería decir. Que a lo mejor no tenéis pensado ir a Altea, por ejemplo, y gracias a ver el vídeo de Altea, pues dijeron, pues mira, vamos a ver porque no ¿Qué nos... lugares os hemos descubierto nosotros? Efectivamente, eso. Eso es lo que yo quería hacer la pregunta. Está separándolo igual que ayer. Has visto como cocino yo, esto no lo hace cualquier chef.
Este tío es bipolar. Oye, ¿en serio? Sí, ¿En serio lo piensas? lo pienso directamente. Vale, de maravilla. Lo que no voy a estar es todo el día enfadado, todo el día contento. Pues tengo mis altos y mis bajos. Si eso es ser bipolar, bienvenido a la bipolaridad, hijo mío. Yo no puedo seguir una línea. Si tú o yo nos enfadamos por algo, pues me tengo que enfadar. Lo que no voy a estar enfadado todo el día. ¿O quieres que esté enfadado todo el día? No. ¿O quieres que esté todo el día pegando botes? Pues no. Es que ves, me ves contento y me cortas el rollo. Luego yo soy el malo. No te corto el rollo, pero que... ¿Eh? Me encantan estas galletas del Lidl, ¿eh? Son, sin más, son simples, de mantequilla. Se deshacen en la boca. Lo que pasa que el problema es que de tenerlas, que me como una y no puedo parar. Y acabo comiéndome de 5 a 6 del tirón. Eso es lo malo. Bueno, hemos llamado a diferentes bodegas. Una José se ha quedado a cuadros porque ha llamado y le han dicho que eran casi 30 euros por persona, ¿no me has dicho por ahí? Sin Y se ha quedado en blanco la chica, ¿estás ahí? Era con cata de vinos, pero los vinos van aparte y todo. Ya, bueno, eso es lo obvio. En todas las bodegas no te van a regalar un vino. Pero claro, casi 30 euros por persona por entrar a ver unas bodegas, a ver, que no es el sueño de nuestras vidas, ¿sabes? Lo hacemos porque es algo típico de aquí y ya está. Y hemos llamado a otra, que son 16 euros la visita, que eso nos parece un poco más aceptable, ¿vale? Me sigue pareciendo un poco caro, la verdad. Pero bueno, si te van a dar cata de vino y demás, dices, bueno, está bien, no está tampoco tan mal. Te están enseñando las bodegas por dentro, te están dando las explicaciones y encima te están dando a probar sus mejores vinos. Así que vamos a ir. Vamos a ir a las bodegas de Tolaza, que están arriba, al lado de la estación de turismo. Y nada, os las enseñaremos por dentro de cómo son. ¿Cómo llevas eso? Pues mira, me acabo de poner pomada ahora mismo. Y es que tengo aquí y aquí. Madre mía, José, estás hecho un Cristo, hijo. Cariño, si lo hago por tu bien, mira la barrigota que estás echando, vida. Un poquito a régimen, no pasa nada. Llevas desde los 0 años y tienes casi 9 comiendo buffet libre 24 horas. Por un día que tengas la comida racionalizada, no te vas a morir. Llegó la hora de la siesta de mi bebé, de mi bebé, de mi bebé. La Rioja. ¿Te está gustando la Rioja o no? Pues hombre, no la tenía como un buen sitio, pero... No la tenías como buen sitio, No, madre buen mía, sitio. como te escuche cualquiera de la Rioja y dirá... A ver, que no lo tenía como zona de paso, pero gente que viene aquí nos ha hablado también de Logroño, de sus tapas, que Hombre, eso lo hemos disfrutado a tope. eso lo hemos disfrutado. Los vídeos esos Y están el aquí en la pueblo- caja de Y descripción. el pueblo que estamos hoy, te lo digo también, me está gustando una barbaridad. Nos hemos dejado pueblos porque ya no nos da más tiempo por tener que bajar. Vuelvo a lo mismo, José. No se puede ir... Tú escuchas a uno, escuchas a otro. No podemos ir a todas partes. Tienes 10 días, tienes un planning hecho. Puedes cambiar algo del planning. Pero tú no puedes pretender hacer lo de tu planning, lo que te dicen y lo que te dice aquel. No se puede tanto. Así es como discutimos y como nos enervamos. Pues lo que nos dejemos, pues ya vendremos. Y ya está. Disfruta de lo que estamos viendo. Y ya está. Y a donde lleguemos. Pues ahí está. Exploramos la otra parte del municipio que nos había quedado por descubrir antes de la visita a la bodega. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are
Yo me he quedado alucinado porque yo no sabía que el vino era cogerlo, fermentarlo y ya está. Que creo que solamente pagan un mes al año, que es en el mes de agosto antes de la vendimia. Hombre. Que están todo el año, que si tienes que dejarlo fermentar una vez, después separar lo que es la uva, el líquido de la piel, después fermentar otra vez, casi 3 meses mínimo tiene que fermentar, que se tiran todo el año para cosechar el vino. Y luego el trabajo en el campo. Claro, y aparte también que 3 veces tienen que ir al campo antes de recoger la uva para ver cómo son las viñas mínimo. Y dice, vamos, me he quedado alucinado y me que solamente es ir a coger la uva y ya Yo está. sabía que era duro, pero pensaba que eran unos meses. Pero no, se ve que todos los meses hay algo. Y dice, ya solamente se va de vacaciones el mes de agosto, que es cuando descansan, porque después ya viene la recolecta, que si dejas fermentar una vez, que si tal y tal, y dice, nos tiramos todo el año para vender el vino del año anterior. Pues acabamos de terminar la visita. Con eso termina también nuestra visita al pueblo de Briones. Nos hemos llevado una caja de 6 botellas de vino tinto de joven. Hemos disfrutado mucho, sobre todo de las explicaciones de la visita, porque, a ver, yo he trabajado unos días, tampoco ha sido una barbaridad, ¿no? En una bodega, y siempre me ha dado mucha curiosidad los procesos. Y José también ha disfrutado mucho de las explicaciones. Nosotros tenemos muchas ganas de visitar una bodega familiar, y hemos dado por el azar justo con una. De hecho, Betolaza es el apellido de la abuela, que la hemos visto también en la visita. Estaba por ahí todavía trabajando con el hijo. La charla nos la ha dado la hija. Es toda una empresa familiar que ha ido de sus abuelos a sus padres y a ellos. Y bueno, la verdad que hemos quedado encantados. Es cierto que los vinos están muy buenos. No es de los mejores que hemos probado. Yo digo siempre lo bueno y lo malo, siempre. Supongo que habrá vinos mejores y habrá vinos peores aquí en La Rioja. Nosotros estamos muy contentos con la visita a esta bodega familiar. Si no estuvieran buenos, no hubiéramos comprado 6 botellas como hemos hecho. Y recomendamos mucho, la verdad, solamente por lo bien explicado que lo hacía Clara, la chica. Los buenos precios que tenían, que son 3,80 la botella de vino joven, la más barata que hemos visto. Y lo que es las curiosidades, el verlo por dentro, cómo funcionan, me parece algo interesante para que lo veáis si estáis por aquí y os apetece elegir una bodega, no sabéis cuál, pues esta podría ser una buena opción. Chicos, terminamos nuestra visita en Briones. Para ello, si queréis seguir con nuestro viaje por La Rioja, darle a like, suscribiros para poder seguir viendo nuestro viaje, y si queréis apoyarnos aún más, tenéis la función miembros del canal, que por 0,99 € al mes podéis ver los siguientes capítulos adelantados, que seguro que ya con este vídeo tenéis un par más adelantados de los siguientes destinos, y será una forma también de ya que YouTube no nos apoya, vosotros también estéis ahí dándonos esa pequeño empujoncito de ánimo para seguir adelante con todo esto. Nos vemos En un nuevo vídeo. Pues a mí me parece de vergüenza, de vergüenza. Madre mía, José, estás hecho un Cristo, hijo. No tiene que ver hasta abajo los de Logroño, ¿no? Sí que no. Ya vas doblado, ¿eh? Aunque esté reventado, hinchado, me tengo que meter un yogur entre ceja y ceja. Adelántate a los próximos episodios haciéndote desde ya miembro del canal. ¡Ah! Por más vacaciones así. Que no te lo cuenten, disfrutando. Peanut butter,